Bueno, acá en Palsur estamos una vez más hablando con el doctor Mariano Memoli, especialista en la cuestión antártica y que ha tenido una gran trascendencia en nuestro país con respecto a ese tema. Hola Mariano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? El gusto de saludarte. El gusto del placer y el agradecimiento es nuestro. Bueno, queríamos Bueno, consultarte con respecto a ver qué era lo que te parecía las actividades que ha venido haciendo la nueva gestión con respecto a la Antártida y las políticas que venía realizando y en qué se modificaban con la anterior. ¿Cuáles son las diferencias? bueno, la verdad es que la actual gestión de gobierno ha tenido ha tenido muy poco espacio para poder expresar este cambio que tanto ha motivado para la actividad antártica, porque la campaña Antártica 19-20, o sea, 2019-2020, ya estaba empezada y se la había planificado la anterior gestión de gobierno con unos ajustes muy severos. La gran diferencia es que se había relanzado el proyecto Pampa Azul, que es un proyecto que integra todo el Atlántico Sur con Antártida y áreas subantárticas. Se hace un relanzamiento de todo lo que es la actividad científica, más la actividad cultural desde la Cancillería y desde el Ministerio de Defensa, algo que es muy importante, habían empezado a mejorar lo que se llama el instrumento militar, que no es ni más ni menos que el soporte logístico que se le da a las campañas antárticas. Entonces había toda un nuevo impulso para las campañas antárticas, pero también existe una nueva realidad que es común a todos los países, porque hay que ver también en el contexto internacional que estamos, que es la pandemia de COVID que tenemos en este momento. Sí, tal cual. Y con respecto a eso, la campaña Antártica 2021 tiene previstas algunas modificaciones con respecto, obviamente, a la intercomunicación de esta parte de este continente con el otro. ¿Qué te parecen ese tipo de medidas y si tenés alguna opinión? Sí, sí, claro que tengo una opinión. De hecho, yo había escrito un artículo que me habían comentado que se habló lo analizó el ministro Agustín Rossi, con quien tengo diálogo, lo mismo que con todas las líneas de los funcionarios de defensa, inclusive se giró la Cancillería hablando de las oportunidades que hay para Argentina y la necesidad de hacer un estrecho aislamiento como el que ellos planean de 14 días para, para asegurarse que no haya COVID en los que viajan a la Antártida. La verdad que las decisiones son muy buenas. Todos los países han hecho una reducción muy grande del personal que no va a la Antártida para evitar que haya COVID. Entendamos que la Antártida es un continente que está aislado, las evacuaciones médicas son muy difíciles. El COVID es un virus que es de una agresión muy rápida. Si bien hay gente que lo tiene de una forma muy leve, hay otra gente que lo sufre y lo sufre mucho. Entonces, Recordemos de que vos sos doctor en ciencias médicas, no es que decís algo que se te ocurre claro. así muy livianamente. Y estoy trabajando actualmente, a ver, considero que hoy todos los colegas y los médicos, médicas, tenemos que sumarnos a trabajar con el COVID. Yo lo ejerzo desde la salud pública eh, y realmente no es que esté dominado el COVID en Tal esto. cual. Entonces, creo que las medidas que se han tomado son muy buenas. Eh, eh, la menor cantidad de gente posible ayuda a que el virus no se traslade. Los protocolos que se han tomado son protocolos muy cuidados y muy pensados. La gente de las Fuerzas Armadas tiene, tiene un criterio muy positivo para esto, y realmente hay países que directamente no van a hacer campaña antártica. Tal O cual. sea, hay que ponerse en esta situación. Ahora, Argentina es un país grande, no puede darse el lujo de no hacer una campaña antártica. ¿Se va a ver resentida la actividad científica? Se va a ver resentida la actividad científica. ¿Es culpa de la actual gestión? No, no es culpa de la actual gestión, es la pandemia. Tal cual. este, no podemos arriesgar que vayan científicos en campamento o en bases
temporarias y que después tengan problemas. Entonces, estas son cosas que no se esperaban, o sea, cuando asumieron las nuevas autoridades a nivel antártico, ninguno se esperaba esto. Pero bueno, pasó, lo enfrentaron el problema y lo resolvieron. Hay una decisión tomada. ¿Es una decisión tomada similar a muchos países del mundo? Sí, es una decisión muy parecida a los países del mundo que tienen una presencia fuerte en la Antártida. Entonces, dicho en términos futboleros, Argentina no se achica. Tal cual. Y porque, mira, vos sabés que yo te llamaba, bueno, para hablar un poco de todo esto, el tema antártico, del cual sabes muchísimo, pero a mí me había, en realidad, unas declaraciones bastante alarmistas, creo yo, de Enrique Horacio Capella, ex comandante antártico del ejército, que expresó preocupación por la determinación de retirar familias de la Antártida, que en realidad no es retirar familias, sino no enviar, creo yo, según lo que dice el parte Sí. del Ministerio de Defensa, y que no habilitarían el ciclo electivo en la escuela Raúl Alfonsín para el 2021. ¿Qué opinión tenés de eso? No sé si has leído la carta del coronel, del No comandante, leí perdón. la carta del coronel Casella, pero a ver, esto no afecta en nada a los derechos soberanos que Argentina tiene sobre la Antártida, en absoluto. No es la decisión del gobierno nacional, porque conozco a todas las autoridades que en estos momentos están manejando el tema antártico, y no es que se cierre de forma permanente la escuela Raúl Alfonsín, ni que van a dejar de ir familias a la Antártida, todo por lo contrario. Ahora, ¿qué se hace? Tenemos muchas escuelas que están cerradas por el virus, que se evita el contacto estrecho. Todavía no hay una vuelta a las clases, sino que, como lo explicó el ministro Trota, es una cuestión que se hace de manera de ir integrando los grupos. Las clases se dan de manera virtual, y en estos momentos no podemos arriesgar a familias que vayan a la Antártida a un ambiente donde el contacto es estrecho, no hay posibilidad de aislamiento domiciliario, no hay posibilidad de distancia social y cumplir con todas las medidas administrativas. Entonces se toma una decisión fuerte. Sí, se toma una decisión fuerte. ¿Es desacertada? No es desacertada en lo absoluto. Y no se pierde ningún derecho soberano por la interrupción en un momento excepcional de todo el mundo, en donde tampoco hay otro país que lleve familias a la Antártida. Ningún país las está llevando. Entonces, volvamos a ponernos en contexto. Argentina no resigna nada. Argentina hace las cosas que tiene que hacer para... Imagínate lo que sería tener un COVID en un chico y que contagie a la familia y haya una persona grave. Es un desastre en la Antártida. Sí, tal cual, no. Entonces, claro, prima el enfoque precautorio. Y también a lo mejor Capella no es médico, él viene de la escuela militar, y dentro de la escuela militar las bajas a veces se cuentan como hechos colaterales, pero la Antártida es un continente dedicado a la ciencia y a la investigación, y no a la militarización. Claro. Entonces tenemos que pensar con mentalidad científica y no con mentalidad militar estas cosas. Claro, bueno, porque había pasado también de que algunas personas, que vos hiciste pública una carta donde expresabas tus críticas a personas que habían formado parte de la gestión anterior, una gestión, yo lo digo yo, es mi opinión, es una gestión extremadamente entreguista, y bueno, y veían esto como otro síntoma, pero ahora que te escucho, y que bueno, que la gente te va a escuchar, y que obviamente confía en lo que vos decís, no tiene nada que ver esto con que esas personas hayan tomado injerencia y que esto sea negativo. Esto es parte entonces de lo que está sucediendo en el mundo, producto de algo que le sucede al mundo. Exacto. A ver, esta decisión no la tomó la gente de la gestión anterior. Claro. O sea, yo creo y comparto porque fue una gestión entreguista la que hizo Macri, Malcorra y Forí, absolutamente entreguista. El pacto Forador y Duncan, que lo llaman acción conjunta,
nos hipotecó mucho el futuro. Ahí sí que la Argentina retrocedió muchísimo en sus derechos soberanos en el Atlántico Sur y Antártida, que esto es lo que no se entiende. Ahora, estas decisiones que fueron comentadas, consensuadas, e inclusive las consultaron conmigo, las hablaron con otros especialistas como corresponde, que no se queden con una sola opinión, no se tomaron desde la gestión anterior, no se han tomado a la ligera, no son medidas que tengan que ver con alguna cuestión política, no, para nada. En este sentido, para nada. Y a veces uno tiene una visión crítica de algunas cosas. La Argentina está haciendo las cosas bien y en esto no puede arriesgarse a hacer macanas. Entonces, las cosas hay que decirlas cuando están bien y cuando están mal. En este caso, a mi juicio, y me hago responsable de lo que digo, están bien y no tengo ninguna crítica. Con respecto a la presentación que ha hecho Juntos por el Cambio en relación a consultarle al gobierno nacional sobre todas estas cuestiones, estas modificaciones y la actividad antártica, ¿qué ha leído el documento? ¿Qué le parecen esas presentaciones, esas preguntas? Sí, pude tener acceso al documento que presentó Juntos por el Cambio. Me parece que tienen información parcialmente correcta, pero que de ninguna manera afecta los derechos argentinos en la Antártida. Que no funcione la escuela de base Esperanza Raúl Alfonsín durante un año no significa que no siga habiendo familias en la Antártida. La actividad del turismo es una actividad autorregulada por la industria del turismo internacional que no tiene que ver con el gobierno argentino. De hecho, se han hecho protocolos, pero si hablamos de Alemania, el Reino Unido, Estados Unidos, Chile, Brasil, tienen protocolos en donde ninguna de sus bases va a aceptar que bajen turistas a interactuar con los científicos, porque eso podría generar un contagio de coronavirus en las bases. Entonces, no es algo privativo del gobierno argentino. Por eso digo que es una información parcial y que puesta de la manera que se pone en ese documento es absolutamente inexacta. Lógicamente que va a haber perjuicios. Estos perjuicios que puede llegar a haber para el país son los que tiene el mundo. O sea, lamentablemente el gobierno que ocupa las Islas Malvinas de forma ilegítima e ilegal está planeando incrementar el turismo. Ahora, las compañías de turismo no van a ir ahí. Esta es la información y estoy viendo cómo se han suspendido los viajes, pero desde las plataformas de las empresas de turismo. Eso sí, hay acceso y se puede ver. Entonces, el impacto es para todos. Y pongo, el impacto es para Chile también. Punta Arenas va a bajar muchísimo el nivel de recepción que va a tener de terceros programas antárticos y de turismo antártico que va por vía aérea hasta la Antártida. Respecto a lo que hablan de los protocolos de seguridad, los pueden preguntar, está bien que se los pregunten porque las Fuerzas Armadas tienen cómo responderlo, los científicos también. Los científicos en Argentina han desarrollado capacidades asombrosas en cuanto a la lucha por el coronavirus. Sacaron el Covidar, que es un reactivo que mide anticuerpos neutralizantes. ¿Cómo no van a poder hacer un protocolo adecuado para las bases antárticas? Está perfecto. Aparte, Argentina tiene lugares donde pueden hacer una cuarentena aislada antes de ir al continente antártico. Llámese algunas áreas militares en Ushuaia, en Río Gallegos, mismo en el buque. O sea, hay formas y pueden ir todos testeados y todos
con el test rápido, aparte del hisopado, que es hacer la PCR antes de viajar. Así que los protocolos están, los han explicitado. Creo que esto es hacer ruido en un lugar donde no se tiene que hacer ruido, porque esto es dentro del contexto mundial. Insisto, yo había sacado un artículo hace tiempo en donde informaba qué países, por ejemplo, Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, Nueva Zelanda, Australia, van a reducir drásticamente sus campañas antárticas. Muchos países son los que reclaman sectores, y ellos no ven que haya una disminución de sus pretendidos derechos sobre la Antártida, que Argentina no reconoce, especialmente el de Chile y el del Reino Unido. Con los otros no se mete, pero lo hacen. Entonces, si queremos poner la cuestión en el contexto internacional, nos vamos a encontrar con esto. Pero considero que es un documento que no tiene mucho que ver. Bueno, muchísimas gracias, Mariano, por esta entrevista. No, gracias a vos. Abrazo grande. Chau, chau. Otro, chavo, hasta luego.